El aire en el búnker era denso, cargado con el hedor de formol, carne en descomposición y químicos que erosionaban la piel con solo respirarlos. Allí, en lo más profundo de Auschwitz, el Dr. Josef Mengele trabajaba en su obra maestra, un experimento que, si tenía éxito, lo elevaría por encima de la misma naturaleza. La guerra estaba perdida. Afuera, el Tercer Reich se desmoronaba bajo el avance soviético y los bombardeos aliados, pero dentro de esas paredes de concreto, en ese infierno oculto bajo tierra, Mengele todavía creía en la victoria. El proyecto no tenía nombre oficial. Para los pocos que sabían de su existencia, era simplemente la aberración. Utilizando fragmentos de cadáveres recolectados de los hornos crematorios y prisioneros aún vivos que consideraba descartables, Mengele había ensamblado un cuerpo, una amalgama grotesca de carne, tendones y huesos unidos con una técnica que desafiaba la ética y la razón. Las extremidades pertenecían a distintos hombres, de distintas razas, distintos tiempos de vida. El corazón latía artificialmente, estimulado por descargas eléctricas. Los ojos, abiertos pero vacíos, esperaban algo. Los otros científicos del búnker lo miraban con una mezcla de miedo y reverencia. Nadie osaba cuestionarlo. Los soldados apostados en la entrada sabían que lo que ocurría allí no debía ser conocido por el mundo exterior. Afuera, los gritos de los prisioneros usados en experimentos se fundían con los gemidos de la criatura en la camilla. Era un espectáculo de horror. Mengele anotó meticulosamente cada detalle en su cuaderno. Intento número 17, fallo. Extremidades no responden. Intento número 18, fallo. Muerte por necrosis en menos de 3 minutos. Intento número 19, movimiento involuntario en los dedos. Posible éxito. El cuerpo deforme, cosido con hilos negros y grapas de metal, tembló bajo una nueva descarga eléctrica. Mengele contuvo la respiración. Luego, con un espasmo violento, la cosa abrió los ojos. «Dios mío», murmuró uno de los asistentes, dando un paso atrás. El monstruo no se movió de inmediato. Su pecho subía y bajaba, el corazón bombeaba sangre de distintos orígenes por venas ajenas a su cuerpo. Era un milagro y una maldición al mismo tiempo. «Puede entendernos», dijo Mengele, fascinado. «Mírenlo. Es superior a cualquier humano común. No siente miedo, ni dolor, ni compasión. Es el futuro». Los soldados en la puerta se miraron entre sí. Algo en el ambiente cambió. Era como si el búnker se hubiera vuelto más pequeño, más opresivo. Uno de los asistentes, tembloroso, preguntó en voz baja: ¿y si hemos cometido un error? La criatura pestañeó lentamente y movió los labios, como si intentara decir algo. Pero lo que salió no fueron palabras. Fue un sonido gutural, un lamento antinatural que hizo que incluso Mengele sintiera un escalofrío. Entonces, sin advertencia, el monstruo se alzó. Las correas que lo sujetaban se rompieron como si fueran hilos de algodón. Un brazo enorme se estiró y atrapó a uno de los científicos por el cuello. Hubo un crujido seco y un chorro de sangre salpicó los documentos de Mengele. El pánico estalló. Los soldados abrieron fuego, pero las balas parecían irritar más a la criatura que dañarla. Con un movimiento brutal, arrancó la puerta de sujeción de la camilla y la usó como un arma improvisada, aplastando a 2 asistentes contra la pared.
Mengele sintió por primera vez en su vida algo cercano al verdadero miedo. Esto no era un experimento. No era su creación. Era algo que nunca debió existir. Los gritos resonaron por los pasillos. La bestia avanzó, rompiendo huesos y despedazando carne con una facilidad inhumana. Mengele supo que no podía hacer nada. Debía huir. Corrió hacia una salida lateral mientras los disparos y los alaridos de agonía quedaban atrás. Los túneles del búnker eran largos, oscuros. La humedad le calaba hasta los huesos mientras se aferraba a su maletín con documentos. No podía permitir que lo capturaran, ni los aliados ni esa cosa. Cuando emergió al frío de la noche, supo que todo había terminado. Auschwitz sería liberado en cuestión de días. Sus experimentos, sus logros, todo quedaría sepultado bajo la vergüenza de la derrota nazi. Pero algo le decía que su fracaso no quedaría enterrado. No todavía. Se internó en la espesura del bosque. Días después, abordó un barco rumbo a Argentina, convencido de que había dejado atrás su error. No sabía que su creación no solo había sobrevivido, sino que había aprendido. Y lo estaba buscando. Buenos Aires, con sus amplias avenidas y cafés bulliciosos, contrastaba violentamente con el horror que había dejado atrás en los oscuros túneles de Auschwitz. Sin embargo, para el Dr. Josef Mengele, la ciudad no era un refugio, sino un laberinto de sombras donde cada callejón y cada esquina recordaban su pasado sangriento. Con una nueva identidad cuidadosamente forjada, Mengele se había infiltrado en la comunidad de exiliados nazis, refugiándose entre aquellos que, como él, habían huido de la condena mundial. Vestía de manera discreta, mezclándose en la multitud, pero sus ojos, siempre vigilantes, traicionaban la mente de un hombre acosado por sus propios demonios. Durante los primeros meses en Buenos Aires, el ex científico se dedicó a reconstruir un laboratorio improvisado en el sótano de una vieja casona en el barrio de Recoleta. Entre frascos polvorientos y aparatos científicos desmantelados, Mengele continuaba sus experimentos, aunque jamás con la intención de recrear la monstruosidad que había dado origen al caos en el búnker de Auschwitz. No, en esta etapa, su obsesión se había transformado en un intento de perfeccionar técnicas de cura para los daños irreparables de la guerra, mezclando ciencia prohibida con una retorcida visión de redención. Mientras tanto, la ciudad comenzaba a susurrar rumores. En los barrios más alejados, aparecían informes de cadáveres mutilados, víctimas de una violencia inexplicable. Las víctimas, en su mayoría solitarias y sin historia, fueron halladas con marcas y desgarraduras que parecían producto de garras inhumanas. Testigos hablaban de una sombra descomunal que se desvanecía en la penumbra de la noche, dejando tras de sí un rastro de muerte y desesperación. En el centro de estos informes se encontraba un agente israelí, Eitan Cohen, un hombre de mirada penetrante y voluntad férrea, asignado por Mossad, una entidad secreta creada tras la guerra para rastrear y neutralizar los remanentes de la ciencia nazi. Desde su base en Tel Aviv, Cohen había seguido pistas dispersas hasta la vibrante pero turbulenta Buenos Aires. Lo que al principio parecía un extraño caso de violencia urbana, pronto se transformó en un rompecabezas oscuro que lo obligó a indagar en el pasado más sombrío de Europa. Eitan, con la habilidad de mezclarse en la multitud, empezó a notar coincidencias inquietantes, movimientos inusuales en ciertos barrios, murmullos de conversaciones en idiomas extraños y la presencia de rostros que parecían sacados de una pesadilla histórica.
Su investigación lo llevó a frecuentar cafés y clubes nocturnos donde se reunían exmiembros del régimen nazi, y poco a poco descubrió que un hombre, identificado en sus archivos como Dr. Fuchs, una de las muchas identidades falsas que asumió Mengele, aparecía en registros y testimonios. Cada pista lo acercaba a una verdad que temía pero que sabía que debía descubrir. Una noche, mientras Mengele trabajaba en su laboratorio, repasando meticulosamente sus notas y experimentos, un temblor en el ambiente anunció la cercanía de algo siniestro. La radio antigua del laboratorio, sintonizada con emisoras clandestinas, interrumpió sus cálculos con noticias difusas: otro cuerpo hallado en el barrio de La Boca, con heridas que recuerdan un horror inhumano. Mengele se detuvo, su rostro endurecido por la ansiedad. ¿Podría ser que su creación, aquella aberración que había despertado en Auschwitz, estuviera dejando su impronta en la ciudad? Mientras tanto, Eitan Cohen, tras rastrear una serie de llamadas anónimas y contactos en la comunidad de exiliados, decidió hacer una visita encubierta a una reunión en un oscuro local en San Telmo. Allí, entre charlas veladas y vasos de vino barato, escuchó murmullos sobre un doctor fantasma y relatos de un hombre que aparecía y desaparecía, dejando tras de sí muerte y confusión. Cada palabra aumentaba su intriga y, sobre todo, su inquietud. La tensión en Buenos Aires se palpaba en cada rincón. La ciudad, conocida por su elegancia, se había teñido de una aura sombría. En un barrio obrero, los vecinos murmuraban acerca de una silueta enorme que se deslizó entre las sombras en una noche reciente. Una víctima, un trabajador solitario, había sido encontrado con el cuello fracturado y cicatrices profundas, marcas que parecían más obra de una bestia que de un ser humano. Los rumores comenzaron a confluir: ¿acaso la creación de Mengele, o alguna otra aberración surgida de la locura nazi, se había liberado y vagaba por la ciudad? Una tarde, mientras Mengele se desplazaba en un auto alquilado hacia un viejo almacén en el centro industrial de la ciudad, sintió una presencia extraña en la retahíla de su pensamiento. El eco de pasos que no le pertenecían, una sensación de ser observado por ojos que lo conocían demasiado bien. Sin detenerse, aceleró, pero en el reflejo del parabrisas notó una silueta que se desvanecía en una callejuela. Aquel fugaz momento se transformó en una obsesión: ¿sería su propia creación o alguien que lo seguía? La respuesta llegó de forma abrupta. Durante la noche, en una calle desierta de Palermo, un grupo de jóvenes fue sorprendido por la violencia de una fuerza inhumana. Gritos, el estrépito de vidrios rotos y el sonido sordo de huesos quebrándose se hicieron eco en la oscuridad. Al amanecer, la policía encontró a la víctima sin vida, pero con marcas que sugerían la presencia de algo que no podía ser explicado por la lógica humana. Mientras tanto, en un modesto departamento en el centro, Eitan Cohen revisaba documentos y fotografías, trazando la posible conexión entre las víctimas y la oscura figura del Dr. Fuchs. Las coincidencias se hicieron inevitables y el agente se convenció de que estaba frente a un espectro del pasado, un criminal que había logrado evadir la justicia y que, quizá, era responsable de experimentos impensables. Con cada nuevo dato, la determinación de Cohen crecía: debía detener a este hombre antes de que sus acciones volvieran a desencadenar horrores impensables. La ciudad se transformó en un escenario de tensión inminente. Cada noche, mientras los ecos de la violencia parecían esparcirse, Mengele se debatía entre la seducción de sus investigaciones y el terror creciente de que su creación, o algo relacionado con él, estaba cazándolo. El ex científico se aislaba más en su laboratorio, experimentando con fórmulas que pretendían desactivar las reacciones de la bestia,
pero al mismo tiempo, buscando una forma de redimirse a sí mismo de sus pecados. La atmósfera se volvió casi insoportable, cargada de un presagio que tanto Mengele como Eitan podían sentir. Dos vidas, separadas por un abismo moral, pero unidas en la persecución de un destino inevitable. Mientras el doctor intentaba ocultar sus oscuros secretos tras una fachada de normalidad, el agente israelí se adentraba en el laberinto de la mentira y el olvido, decidido a desenmascarar al hombre que desafiaba las leyes de la naturaleza. En medio de la noche, mientras Buenos Aires dormía en una calma engañosa, un rumor se extendió en los subterráneos de la ciudad: el doctor ha vuelto a actuar. Esa voz, casi imperceptible, llevó a Eitan a tomar una decisión drástica. Con el rostro endurecido por la determinación y la carga de la historia en sus hombros, se preparó para salir de su escondite y adentrarse en las sombras, en busca de la verdad detrás de aquella identidad falsa. La caza estaba en marcha. Y mientras la ciudad continuaba con su aparente rutina diurna, la sombra de Mengele se alargaba, extendiéndose como una mancha en la historia, con la implacable búsqueda de Mossad y la curiosidad de un agente israelí marcando el comienzo de un enfrentamiento que cambiaría el destino de todos. La cálida y húmeda selva paraguaya se extendía ante Joseph Mengele como un santuario oscuro. Había dejado atrás Buenos Aires tras semanas de sentirse acorralado, huyendo no solo de los ecos del pasado nazi, sino de una sombra que lo perseguía incansablemente. El monstruo que había creado en Auschwitz, esa criatura que había cobrado vida de la manera más grotesca y mortal, parecía estar cada vez más cerca. La bestia lo acechaba, y él lo sabía. El miedo había sido su compañero en todo su exilio, pero ahora ese miedo se había convertido en una constante necesidad de sobrevivir. En la remota ciudad de Ciudad del Este, en la frontera con Brasil, Mengele había encontrado un refugio temporal, o al menos eso pensaba. Había asumido una nueva identidad, viviendo bajo el nombre de Juan Carlos Figueroa, un médico sin grandes credenciales, sin demasiadas preguntas. Los días se deslizaban entre la construcción de un pequeño laboratorio improvisado y la vida sencilla de un hombre que intentaba escapar del peso de su propio pasado. No obstante, la quietud del lugar no podía calmar sus temores. La presión de los recuerdos lo atosigaba, y en las noches más oscuras, el eco de los gritos de sus víctimas aún resonaba en su mente. Fue durante una tarde lluviosa, mientras Mengele revisaba antiguos estudios sobre biología y genética, que escuchó rumores sobre una serie de desapariciones en las afueras de la ciudad. Las noticias llegaban en murmullos de campesinos y comerciantes, contadas con una mezcla de terror y escepticismo. Las víctimas eran hombres y mujeres aislados, muchos de ellos sin familia o conocidos, cuyos cuerpos aparecían destrozados, casi irreconocibles. Nadie en la ciudad quería hablar demasiado sobre ello, pero los relatos de garras y mordeduras imposibles no podían ser ignorados. La criatura estaba en movimiento. Y Mengele, sabiendo que la verdad siempre encontraba su camino, sintió el peso de la culpa al darse cuenta de lo inevitable: su creación lo había encontrado. Esa misma noche, mientras el viento golpeaba los ventanales de su casa, Mengele se preparó para abandonar el lugar. Ya no podía quedarse allí. Su presencia estaba siendo detectada, y la criatura estaba cada vez más cerca. Empacó lo esencial, abandonando apresuradamente su laboratorio y dejando atrás la ciencia que lo había llevado a este punto de no retorno. A medida que caminaba hacia la puerta, un ruido sordo resonó fuera de la casa. El sonido era familiar, como el retumbar de un cuerpo descomunal chocando contra el suelo.
Su pulso aumentó, y una oleada de pánico lo atravesó. No podía ser, pensó, pero su instinto le decía lo contrario. Con manos temblorosas, agarró su maletín y salió disparado hacia la selva, el único lugar en el que podía encontrar algo de cobertura. La oscuridad era total, y las sombras de los árboles formaban figuras extrañas que se movían al compás del viento. Mengele había recorrido este territorio antes, pero ahora sentía que el lugar se había transformado en un laberinto mortal. Cada paso crujía bajo sus pies, cada sonido se amplificaba en su mente, como si el mismo aire estuviera esperando que cometiera el más mínimo error. En el camino hacia el refugio que había planeado, Mengele escuchó el sonido de pasos detrás de él. Eran rápidos, ligeros, y lo seguían con una precisión inquietante. No puede ser, pensó, sus pulmones empezando a arder por el esfuerzo de correr. Volvió la vista atrás, y por un breve momento, creyó que lo había visto, una silueta gigantesca, apenas visible entre los árboles, con los ojos brillando en la oscuridad. Su creación, la bestia de Auschwitz, lo estaba cazando. En la selva, no había lugar para esconderse. Cada árbol, cada sombra, parecía moverse con vida propia, como si el mismo bosque quisiera devorarlo. Mengele tropezó y cayó al suelo, sus manos arañando la tierra húmeda mientras intentaba levantarse. Sin embargo, la criatura estaba demasiado cerca. El ruido de ramas rotas y hojas secas bajo sus pies indicaba que se acercaba rápidamente. El sudor corría por su frente, y el horror lo invadió cuando vio el resplandor de los ojos de la bestia brillando entre la oscuridad. De repente, un disparo resonó a través de la selva. Mengele, confundido, se agachó instintivamente, buscando protección detrás de un tronco caído. En ese preciso momento, la bestia se detuvo. Como si también hubiese percibido la presencia de otro cazador, giró hacia la dirección del disparo, y la atmósfera se llenó de una tensión palpable. Desde el otro lado del bosque, un hombre avanzó cuidadosamente, su rostro parcialmente cubierto por una gorra. Eitan Cohen, el agente de Mossad, había seguido la pista de Mengele hasta Paraguay. Durante semanas había estado observando la región, reuniendo fragmentos de información que lo conectaban con las desapariciones misteriosas. Sabía que el doctor se encontraba cerca, y algo en su instinto le decía que la bestia, esa aberración creada por Mengele, era el hilo conductor de todos estos asesinatos. Cohen había recibido la orden de neutralizar a Mengele a cualquier costo, pero aún no sabía con certeza si la criatura era una amenaza por sí misma o si el doctor había encontrado una manera de controlarla. Lo único que sabía era que su misión estaba a punto de volverse aún más peligrosa. Mientras la bestia y el agente se encontraban a escasos metros el uno del otro, Mengele observó desde su escondite. El sudor le empapaba la espalda mientras pensaba frenéticamente. ¿Qué debía hacer? Si huía hacia el norte, podría alcanzar Brasil, pero esa sería una huida inútil. La sombra lo seguiría allí también. La única opción era enfrentarse, aunque sabía que jamás podría escapar de la creación que había desatado. La bestia, sin embargo, parecía más interesada en Cohen. De un solo salto, se lanzó hacia él, sus garras extendidas como cuchillos afilados. Eitan, con agilidad, esquivó el ataque y disparó varias veces, pero las balas no parecían detener a la criatura. Un rugido ensordecedor llenó el aire, y la selva pareció estremecerse ante la furia del monstruo. Mengele observó, su mente hecha un torbellino de pensamientos. Mientras la bestia luchaba con Cohen, él sabía que, si sobrevivía,
no tendría más opción que huir a Brasil, a un lugar donde su destino se sellaría, y la historia de sus crímenes encontraría su resolución. Pero algo en su interior le decía que el fin ya no estaba tan lejos como pensaba. La cacería había comenzado, y la sombra lo alcanzaba más rápido que nunca. Brasil. Un país vasto y salvaje, donde las selvas impenetrables de la Amazonía se encuentran con las imponentes ciudades de cemento, y donde las sombras parecen ser más profundas. Mengele había llegado allí, no por elección, sino porque la desesperación lo había llevado a cruzar las fronteras una vez más. Desde su huida en Paraguay, sabía que la cacería estaba llegando a su fin. La bestia, que había escapado de su control, había dejado un rastro de sangre y destrucción, y ahora, en Brasil, no solo huía de su propia creación, sino también de la condena que, en algún lugar de su ser, sabía que se estaba acercando. La pequeña ciudad de Manaos, situada en las profundidades de la selva, parecía ser el último refugio donde podría esconderse. Una ciudad vibrante, pero alejada de los ojos del mundo, rodeada por la jungla y el río Amazonas. Durante días, Mengele había permanecido en silencio, viviendo como un hombre común, intentando integrarse en la vida local, aunque el peso de su pasado lo aplastaba con cada respiración. Sabía que, si sobrevivía, Brasil sería el lugar donde su huida se terminaría. Un destino inevitable que lo esperaba como la guadaña de la muerte. Sin embargo, la bestia no era la única que lo estaba cazando. Eitan Cohen, el agente de Mossad, también había llegado a Brasil, decidido a poner fin a la pesadilla que Mengele había comenzado. Después de semanas de rastrear al doctor, sus pistas lo habían llevado a Manaos. Eitan sabía que tenía que actuar con cautela. Su misión era clara: detener a Mengele, y si era necesario, eliminarlo. La idea de que un hombre pudiera haber creado tal monstruosidad, que una criatura como aquella aún estuviera viva, lo horrorizaba. Pero también sabía que el tiempo de la justicia se había agotado. Mientras tanto, la tensión en la ciudad crecía. Los informes de desapariciones, ataques y mutilaciones continuaban, cada vez más frecuentes, cada vez más cerca. La gente comenzaba a murmurar, a mirarse unos a otros con desconfianza, pero la verdad era demasiado oscura para ser comprendida. Nadie sabía la extensión del mal que se había desatado. Mengele, sintiendo que el final se acercaba, decidió actuar. En el pequeño apartamento donde se había refugiado, comenzó a trabajar frenéticamente en sus últimos experimentos, sus últimas fórmulas. Sabía que no podía permitir que la creación de sus horrores cayera en manos de otros. Sabía que, incluso si lograba escapar una vez más, la maldición de su propia creación lo perseguiría, como una sombra que jamás se disiparía. Fue entonces cuando un golpe en la puerta lo interrumpió. Sin pensarlo, se levantó de su mesa de trabajo, apagó la lámpara, y se acercó a la puerta. ¿Quién podría ser?, pensó, su corazón palpitando aceleradamente. Al abrir, no encontró más que la oscuridad de la noche, pero en el umbral, una carta arrugada caía al suelo. Con mano temblorosa, la recogió y la abrió. Has llegado demasiado lejos, Joseph Mengele. El juicio ya no se puede evitar. Tu creación te encontrará en este lugar, y no habrá más escapatorias. La carta, escrita con tinta negra, estaba firmada por una mano que él conocía bien, Eitan Cohen. El rostro de Mengele palideció. Sabía que su tiempo se había agotado. Ya no era el hombre que se había escabullido entre las sombras de Europa,
ni el científico que había jugado a ser Dios. Era un fugitivo, perseguido por sus propios demonios. Y ahora, en Brasil, la justicia que había eludido durante tanto tiempo se le presentaba en la forma de un juicio final. La bestia estaba cerca. Su creación, la abominación de la guerra, había llegado a Manaos. Mengele lo sentía en sus huesos, en el aire que lo rodeaba, como si la jungla misma lo estuviera observando. El juicio no sería solo un encuentro entre él y Cohen, sería el juicio entre el hombre y la naturaleza, entre la ciencia y el caos que había desatado. Eitan Cohen, armado con la determinación de justicia, no tardó en encontrar el rastro de Mengele. Su seguimiento lo llevó por las calles polvorientas de la ciudad, entre mercados y vecindarios, hasta que finalmente, en la espesura de la selva cercana a la ciudad, encontró lo que había estado buscando, el escondite de Mengele. Su corazón latía con fuerza, pero el profesionalismo del agente israelí no flaqueó. Sabía que estaba a punto de poner fin a la historia de terror que había comenzado en Auschwitz. Ambos hombres se encontraron finalmente, en el centro de la jungla, donde las sombras eran más densas y los árboles susurraban con el viento. Mengele, con el rostro demacrado y los ojos hundidos por el estrés y la desesperación, miraba a Eitan con una mezcla de odio y resignación. Había huido de Europa, de sus propios crímenes, pero no podía escapar de sí mismo. «Vine para detenerte, Mengele», dijo Eitan con voz firme, pero su rostro reflejaba una tristeza profunda. «Tú y tus experimentos han causado suficiente sufrimiento. Es hora de que pagues». Mengele, que sabía que no podía escapar de la caza que lo había acorralado, respondió con una sonrisa amarga. ¿Detenerme? No puedes detener lo que ya ha sido creado. Mi obra vive, Eitan. Y tu justicia nunca podrá borrar lo que he hecho. Pero antes de que pudieran intercambiar más palabras, un rugido estruendoso cortó el aire. La bestia, que había estado acechando en las sombras, irrumpió en escena con una violencia salvaje. Sus ojos brillaban con una intensidad demencial mientras avanzaba hacia los dos hombres, desbordando fuerza y furia. Sin previo aviso, la criatura se abalanzó sobre Mengele, sus garras desgarrando la carne del hombre que había creado. Eitan, paralizado por un momento, disparó su arma, pero las balas parecían inútiles. La criatura estaba más allá de la comprensión humana, una fuerza de la naturaleza desatada por la locura de un hombre. Sin embargo, antes de que la bestia pudiera terminar lo que había comenzado, Eitan se lanzó al ataque, tratando de proteger a Mengele, aunque sabía que no podía salvarlo. La selva se llenó de un estruendoso caos. Los gritos de Mengele se mezclaron con el rugido de la bestia, mientras Eitan luchaba por mantener el control. Finalmente, la criatura fue abatida, pero a un costo alto. La caza había terminado, pero la justicia nunca llegó a ser completa. En el silencio que siguió, Eitan miró a Mengele, cuyo cuerpo yacía sobre el suelo, su rostro desencajado por el terror y el dolor. Había sido un hombre que jugó con la vida y la muerte, y ahora, al final de su vida, enfrentó la consecuencia de sus propios actos. La selva de Brasil guardó silencio. El juicio había sido final, pero las cicatrices de lo que había ocurrido seguirían en la memoria de aquellos que sobrevivieron a la pesadilla de Mengele. La selva de Brasil seguía viva. Los árboles continuaban extendiendo sus raíces hacia la tierra húmeda, como si nada de lo que había ocurrido pudiera perturbar su existencia milenaria. La jungla, que había sido testigo de tanto sufrimiento, guardó silencio,
una calma ominosa que solo los verdaderos monstruos pueden dejar atrás. Y sin embargo, la huella de lo ocurrido perduró. Nadie podría olvidar lo que había sucedido en esos últimos días. El cuerpo de Joseph Mengele, el hombre que había jugado a ser Dios y había creado la abominación que lo perseguiría hasta su última respiración, fue encontrado por las autoridades brasileñas. Los informes decían que había muerto en un enfrentamiento con un monstruo, una bestia más allá de la comprensión humana. Sin embargo, nadie sabía lo que realmente había ocurrido, ni lo que había motivado la tragedia que se desató en esa parte del Amazonas. La historia de Mengele y su creación se disolvió en las sombras de la selva, como un susurro perdido en el viento. Eitan Cohen, el agente de Mossad que había seguido el rastro de Mengele, también desapareció. Los informes oficiales lo dieron por desaparecido en acción, pero quienes lo conocían sabían que su misión había sido cumplida. No hubo celebraciones, no hubo honores. En su lugar, una sensación de vacío se instaló en la agencia. La justicia no se cerró con facilidad. La verdad, esa verdad tan temida, era más aterradora de lo que cualquier ser humano podría soportar. La creación de Mengele, esa aberración, seguiría viviendo, quizás de una forma u otra. En Manaos, la ciudad siguió adelante, ajena a los horrores que se habían desatado en su cercanía. Nadie pudo comprender el verdadero alcance de lo que había ocurrido en la jungla, y la gente continuó con sus vidas como si nada hubiera sucedido. Sin embargo, en los rincones más oscuros de la ciudad, se hablaba de una sombra que no se desvanecía, de una criatura que, a pesar de la muerte de su creador, continuaba acechando en la oscuridad. Los días pasaron, y la leyenda de la bestia de la selva se fue tejiendo en los murmullos, en las historias contadas por aquellos que se aventuraban demasiado lejos en la jungla. Decían que aún se podía escuchar su rugido en las noches más oscuras, que sus ojos brillaban en la neblina del amanecer, y que su hambre de venganza nunca se saciaría. Con el paso de los años, la historia de Mengele y su creación se desvaneció en el olvido. Los documentos fueron enterrados, los testimonios ignorados. El mundo continuó su marcha, ignorante de los horrores que habían tenido lugar en ese rincón olvidado del planeta. Pero para aquellos pocos que sabían la verdad, la memoria de lo que ocurrió no se desvaneció. El juicio, en su brutalidad, había cerrado el círculo, pero la huella de la aberración, la creación de Mengele, seguía viva en el eco de los árboles y el susurro del viento. El legado del hombre que desafió las leyes de la naturaleza quedó marcado en la tierra misma. En algún lugar, entre las sombras del Amazonas, la criatura seguía esperando, acechando, mientras el recuerdo de su creador se desvanecía como una pesadilla no resuelta.